México. El bosque de Chapultepec es una geografía ligada a la historia de México. Lo mismo ha sido en el campo de batalla que residencia de emperadores y jefes de estado. Ahora, producto de recientes labores de salvamento arqueológico, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, mejor conocido como INAH, completan las piezas de sus rompecabezas históricos e indagan en su fase hídrica, un segmento del acueducto colonial que conducía el vital líquido proveniendo de Santa Fe hasta la actual Alameda Central. Parte de otros dos ramales que iban desde las cajas de aguas virreinales ubicadas al pie del cerro del Chapulín y que llegaban al contenedor conocido como Baños de Moctezuma, y restos arqueológicos de 3 estanques líquidos medicinales construidos en la década de 1870 para convertir a los manantiales del bosque en baños públicos de estilo europeo. La primera excavación revela fracción de 2 metros de ancho y más de 3 metros de sedimentación del antiguo acueducto de Arcada. Nos encontramos en la primera sección del bosque de Chapultepec, muy cerca de la avenida Constituyentes y enfrente de lo que serían los baños de Moctezuma. Lo importante de esta excavación es que nos remite a un espacio de uso del agua, posiblemente de manera lúdica o medicinal. Tenemos primero el acueducto que va a venir, o la canalización que vendría de la dirección de la caja de agua. Tenemos aquí este muro, pero este muro se va a conectar con pequeños canales hechos con ladrillo. Este espacio comienza aquí y, si se fijan, va a terminar hasta acá. Bien podría ser una pequeña alberquita, está rodeado de los canales de agua. Tal vez estamos sobre lo que se conoció como los baños cercanos al estanque de Baños de Moctezuma. Estamos hablando de mediados de 1860 y algo, época de Maximiliano, cuando se construyen unos baños con la idea de que los manantiales son medicinales de Chapultepec tipo Europa y que pueden haber estos baños para que la gente venga, se cure con estas aguas medicinales. Sin embargo, también es el declive de los manantiales de Chapultepec. Entonces el agua debía de llegar a ese primer estanque, luego el agua era repartida aquí, seguía el agua y corría rumbo a lo que sería ahorita la avenida Constituyentes, que debió de ir hacia la hacienda de la Condesa, hacia esta área que ahorita está ocupando la colonia de San Miguel Chapultepec. El agua iba para allá, ¿no? Quisiera decirlo que era finales de la época del colegio militar y principios de esta llegada de Maximiliano, podría datarse esa área, ¿no? Sin embargo, les digo, todavía falta que hagamos un pozo más profundo para ver si tenemos ocupación prehispánica, porque algo que tenemos cercano en otras visitas que ustedes han hecho, hemos encontrado unas pequeñas casitas coloniales y también prehispánicas. Tenemos estos recuadros, claro, es un par de cuadros donde tenemos la casa habitación, bueno, los cimientos de lo que sería una casa habitación prehispánica. Chile, Isla de Pascua. En el mundo existen muchos misterios arqueológicos, desde una simple vasija hasta complejos arqueológicos. Uno de ellos es la Isla de Pascua. Entre los misterios de esta isla está cómo se pusieron los sombreros a las estatuas de Moai. Las estatuas talladas en tobal volcánica, mientras que los sombreros hechos de escoria roja determinaron que las estatuas pueden tener hasta 11 metros de altura y pesar 81 toneladas, mientras que los sombreros con un diámetro de hasta 2 metros y un peso de 13 toneladas podrían haber sido llevados hasta las estatuas. Muy probablemente los isleños tallaron los sombreros cilíndricamente y los hicieron rodar hasta las estatuas. Generalmente tiene una proyección cilíndrica más pequeña en la parte superior. Esto estaría respaldado por los trozos de escoria roja encontrados en las plataformas de algunos de las combinaciones de sombrero de las estatuas.
Los investigadores creen que todos fueron transportados y colocados de la misma manera. Las únicas características que se encontraron, los mismos fueron hendiduras en las bases de los sombreros, y estas hendiduras se ajustarían a la parte superior de las cabezas de las estatuas. La mejor explicación que dan para el transporte de Pucao, es decir los sombreros, es que utilizaron una técnica de parkinting. El parkinting es una técnica simple y eficiente para rodar objetos y se usa a menudo para enderezar barcos que se han volcado. En el centro de una cuerda larga se fija en la parte superior de una rampa y los dos extremos posteriores se vuelven alrededor del cilindro que se va a mover. Los extremos de la cuerda se llevan en la parte superior, donde los trabajadores tiran de las cuerdas para mover el cilindro de la rampa. Por el momento, es la respuesta con mayor respaldo científico. Se tendrá que ver qué nos dice futuras investigaciones arqueológicas de la isla de Pascua. Italia. Nuevos hallazgos llaman la atención de la inexplorada Pompeya, la ciudad al sur de Italia y sepultada por el Vesubio en el 79 después de Cristo, que se han convertido en un yacimiento arqueológico sin igual. La semana pasada teníamos por noticia el descubrimiento de un esqueleto humano de un hombre víctima de la furia de la erupción al que decapitó una enorme roca. Esta semana se ha dado a conocer el descubrimiento de refinados frescos como una figura mitológica que representa a Tunis herido con Venus y Potus, y se cree que podían pertenecer a un cubiculón, la habitación donde se dormía, o la llamada casa de los delfines, con dos de esos mamíferos decorados nadando en el fondo negro que se decoraba en una de las paredes. Mientras los arqueólogos se afanan en retirar la capa de la ceniza incrustada en las paredes, la prensa asistió en directo el renacer de los colores. Afloran pequeñas decoraciones increíblemente bien conservados de pájaros y elementos de la naturaleza, frutas y hojas. En algunos muros se han encontrado inscripciones electorales escritas en un rojo sorprendentemente vivo. Incluso el ministro de Cultura ha visitado las ruinas de Pompeya. India. Los indios usaron carros tirados por caballos hace 4000 años, según nuevas evidencias desenterradas en el estado de Uttar Pradesh, que arrojan luz sobre el procedimiento de civilizaciones de gigantes surasiáticos en ese entonces. La excavación de 3 meses de duración, que comenzó en marzo de este año, sacó a la luz 8 sitios de enterramientos y varios artefactos, incluido 3 ataúdes, espadas, dagas, peines y adornos, entre otros. Estas reliquias de la edad de cobre y la edad de bronce hacen ver que la civilización india estuvo a la par que la de Mesopotamia del año 2000 a.C. Las espadas, las dagas, escudos y un casco confirman la existencia de una población de guerreros. Los 3 carros hallados en los fosos de los entierros son la primera evidencia física de estos medios al 1800 a.C. Las reliquias sugieren un vínculo abierto de 2 ruedas que pudo ser conducido por una persona. Las ruedas y el poste tienen decorados con un triángulo de cobre, símbolo de los rayos del sol. Los investigadores están seguros de que cuando en el año 2000 a.C. los mesopotámicos usaban carros, espadas, cascos de guerra, en India también se tenía cosas similares. Fósiles de 2 nuevas especies de predadores de dientes de salvaje identificadas en Rusia han renovado la comprensión de un intervalo trascendental en la revolución temprana de los mamíferos. La primera de las 2 nuevas especies, Yurinichus maslutintae, era un carnívoro del tamaño de un lobo, que representa el depredador más grande de la fauna de Kotelnich. La segunda nueva especie, Nochlisa gemenitens, era un carnívoro más pequeño, de hocico largo, con dientes en forma de aguja.
Ambas nuevas especies llevan el nombre de monstruos legendarios del folclore ruso, acorde con sus apariencias amenazantes. Gurinichus lleva el nombre de Zmei Gorinich, un dragón de 3 cabezas. Inochkitisa lleva el nombre de un espíritu nocturno malévolo. Gurinichos y Noctinicia mejoran la comprensión sobre la reorganización de los ecosistemas después de la extinción de mediados del Pérmico, 260 millones de años. En medio de estas extensiones hubo un cambio total en los roles que desempeñaban estos carnívoros en sus ecosistemas, como si los osos se convirtieran repentinamente en tamaños de comadreja y las comadrejas se convirtieran en tamaño de un oso en su lugar, pero también proporcionan una nueva ventana demasiado rara para la ascendencia de mamíferos en el hemisferio norte durante el Pérmico. Investigadores han generado ensamblaje de nuevos y de mayor calidad de genomas de grandes simios sin la guía del genoma humano de referencia. ¿Qué quiere decir eso? Los investigadores informan sobre los genomas de orangután y chimpancé mejorados que fueron construidos desde cero utilizando la secuencia de la letra PACBio de letra larga y la tecnología de mapeo de largo alcance. Los científicos señalan que muchas de las diferencias genéticas entre los humanos y los otros simios no se han reconocido cuando se compararon sus genomas por primera vez. Los investigadores resolvieron la mayoría de las brechas en los genomas de los simios para comprender mejor la estructura genética. Los autores del estudio complementaron secuenciando más de 500.000 genes de longitud completa en cada especie. Los investigadores estudiaron organoides cerebrales, tejidos cultivados en laboratorio, extraídos de células de madre de monos y humanos, y formando una nueva versión simplificada de parte de órganos. También hay diferencias significativas en las estructuras corticales en humanos y cerebros chimpancés. Entre otras cosas, se confirmó una hipótesis. Desde la década de 1990, la hipótesis propone que la pérdida de elementos funcionales contribuye a los aspectos críticos de la evolución humana. Por otro lado, ciertos genes parecen estar relacionados con la regulación positiva de los progenitores neuronales y las neuronas excitoriales en el sistema nervioso. Los autores explican que sus hallazgos encajan con estudios previos que muestran que los genomas del linaje ancestral común para los grandes simios africanos probablemente experimentaron una expansión de la duplicación segmentaria hace más de 10 millones de años. Estas repeticiones del código genético pueden haber hecho que se acelere la tasa de mutación, con grandes consecuencias que ayudaron a impulsar la evolución de las especies de simios. Resumiendo, los ensamblajes mejorados del genoma de los simios proporcionan la visión más completa hasta la fecha de la variación estructural de tamaño intermedio y resaltan varias docenas de genes asociados con variaciones estructurales y las diferencias en la expresión cerebral entre los humanos y los chimpancés. Estas nuevas referencias proporcionan un trampolín para la realización de grandes genomas de simios a una calidad acorde con el genoma de referencia humana y en última instancia una comprensión de las diferencias genéticas que nos hacen humanos. La siguiente noticia es uno de los más controversiales. Muy probablemente debes haber oído o visto hablar en canales de misterios. Hablamos de la adaptación por radiocarbono. El siguiente estudio revela que variaciones en el ciclo de radiocarbono en ciertos periodos de tiempo afectan a los estándares frecuentemente utilizados en la investigación arqueológica e histórica. Revelan para la región sur de Próximo Oriente, que incluye Israel, sur de Jordania y Egipto, estas variaciones o composiciones de hasta 20 años en la calibración de la datación exacta por radiocarbono podrían estar relacionados con las condiciones climáticas. En palabras más simples, sabemos que las mediciones atmosféricas en los últimos 50 años y que los niveles de radiocarbono varían a lo largo del año. También sabemos que las plantas generalmente crecen en diferentes momentos en diferentes partes del hemisferio norte. Entonces, los investigadores se preguntaron si los niveles de radiocarbono relevantes para datar material orgánico también podrían variar según las diferentes áreas y si esto podría afectar a la datación arqueológica.
Los investigadores midieron una serie de edades de radiocarbono en anillos de árboles del sur de Jordania, con fechas establecidas entre 1610 y 1940 después de Cristo. Encontrado que el material vegetal contemporáneo que crece en esta zona muestra una compensación promedio en la edad de radiocarbono de aproximadamente 19 años en comparación con la actual curva de calibración estándar del hemisferio norte. Aplicando los resultados cronológicos previamente publicadas, los investigadores muestran cómo incluso las compensaciones relativamente pequeñas que se observan pueden cambiar las fechas del calendario lo suficiente como para alterar los debates arqueológicos, históricos y paleoclimáticos en curso. Nuevamente en México. Más de 1 millón de piezas elaboradas con piezas verde-azul, denominadas generalmente como turquesa, han sido hallados en sitios mesoamericanos de casi todas las épocas. Son objetos ceremoniales o santuarios, cuyo valor obtuvo en parte por la lejanía de los yacimientos donde se obtenía el mineral. Entre las colecciones de adscripción azteca, maya, tolteca y mixteca destaca una singular por la calidad, diversidad y calidad de manufactura de cada tesela ensamblada en los objetos. Fue descubierta en el norte de México, justo donde el mineral más buscado por grupos prehispánicos era la verdadera pieza azul verdosa, la turquesa química. Para 1971 empieza el doctor Kelly, junto con un grupo de investigadores, empiezan los trabajos en Altavista y empieza a hacer excavaciones pilotos ya en un centro ceremonial, pero del lado del río Colorado. En el costado poniente de la estructura número 1, desde la Plaza 1, hay una pirámide, que se llama la pirámide, digamos, la estructura 2B o la pirámide del Sol. Están interviniendo el edificio y el doctor Kelly le interesa saber cómo están las subestructuras dentro de la pirámide. Excavan dentro de la pirámide y ahí dentro de la pirámide hay una especie de cripta. Es este elemento que es una especie de tina. Dentro de la tina hay 3 individuos que fueron colocados en diferentes etapas, pero lo más interesante es que estos individuos tenían una cantidad de objetos en mosaicos de turquesa, que son anillos, pectorales, ¿sí? También sartales, collares, ¿sí? Y esto lo que sí podemos decir ahorita, después de lo que el doctor Kelly concluyó, podría ser ahorita el hallazgo más importante que hay en el centro norte de México de individuos asociados con turquesa. Esta es la primera vez que la colección realmente se está estudiando, sino que además se está analizando con una perspectiva interdisciplinaria, con la suma de que el proyecto de investigación está alimentado con un proyecto de formación. Y les quería mostrar aquí un pequeño pedacito en una presentación de los colores que se tienen o las variedades en algunas de los lotes de turquesa y que nos dimos a la tarea de empezar a identificar. Número 1, que ¿es turquesa o no lo es? ¿Es turquesa química o no la es? Este es un ejemplo increíble en esta colección de la gran cantidad de teselas de turquesa, que son miles, para poder intercomparar y ahora sí correlacionar y ayudar a la correlación a arrojar datos duros, que es lo que a los profesores les interesa. Un porcentaje muy pequeño de lo analizado, menos de 2%, es turquesa cultural. Afortunadamente. Entonces que la cual, como decía la doctora Isabel, pues tiene un valor, y como decía Babel, impresionante, está fuera de serie. Es una de las partes importantes, ¿no? Hacer evidente cómo al momento de que uno está interviniendo la pieza empiezan a salir cuestiones ya más específicas de cómo se fue armando el mosaico, de cómo está esta secuencia de armado y cómo podemos desde nuestra perspectiva generar este conocimiento para recuperar pues los saberes de antaño, ¿no? Cómo se podían formar los mosaicos.
Por el otro lado, reexaminar los artefactos y comenzar a hacer preguntas de manufactura y observar que en estos artefactos no solamente está implícita el problema de la turquesa, sino que también estén implícitas otras preguntas. Por ejemplo, los soportes, ¿no? En este caso se ha hablado mucho de que los anillos están hechos en una corteza de nuez, y por el otro lado los adhesivos, y cómo estas tres líneas se conjuntan, ¿no?, para dar al uso a estos artefactos que les llamamos anillos y que terminan dentro de un ajuar funerario. Se antoja ahorita, pues es una investigación que tiene diferentes preguntas, que significa revisar muchas de las ideas y muchas de las cuestiones que se abordaron desde el punto de vista de la historia del sitio, desde el punto de vista de los archivos que se generaron durante la investigación en el sitio y las investigaciones que se estaban generando paralelamente sobre el tema de la turquesa. Y eso ha sido todo. Yo soy Larico y esto es Arqueocatari, en donde hablamos de paleontología, arqueología y historia en general. Si te ha gustado y aún no estás suscrito, puedes unirte a esta comunidad suscribiéndote y ayudar al video con un like y un comentario.